Hola, ¿cómo están? Bueno, acá ya es de noche, así que buenas noches. Virginia Garrote nuevamente, recuerden, soy la directora de la biblioteca de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de la charla, la parte de búsqueda avanzada, que vamos a ver también sobre la base de datos PubMed. Así que vamos a retomar lo que vimos la vez anterior, pero con un poco más de complejidad. Muy bien, nuevamente los contenidos que veremos aquí tienen que ver con qué es la búsqueda bibliográfica avanzada, qué es el proceso de búsqueda, qué elementos o qué pasos contiene, y vamos a después hacer un cierre con algunas recomendaciones. Esto es para que ustedes tengan un punteo de los temas, pero lo vamos a ir desarrollando a medida que avance con la presentación. Muy bien, la vez anterior habíamos dado una definición de lo que es la búsqueda bibliográfica. En este caso, la búsqueda avanzada tiene que ver con un proceso un poco más sistemático. Generalmente este tipo de búsquedas se hacen para, por ejemplo, desarrollar una revisión sistemática o para realmente hacer búsquedas más exhaustivas, que es cuando tenemos que desarrollar, por ejemplo, una tesis de maestría o una tesis doctoral, un trabajo de investigación que requiere que vamos a necesitar hacer una búsqueda más documentada, más rigurosa, más profunda y que además la vamos a tener que ir realizando a lo largo de un tiempo largo, porque normalmente este tipo de investigaciones para los cuales se requieren búsquedas así se hacen en un periodo de tiempo realmente extenso. Entonces es importante que podamos ir manteniendo la actualidad de la búsqueda durante todo el tiempo que nos lleve realizar esa investigación o ese trabajo. Aquí vamos a ver algunas definiciones, como siempre. Es un proceso sistemático y exhaustivo para localizar y seleccionar información relevante en fuentes bibliográficas. Este tipo de búsqueda se hace en muchas fuentes también, y vamos a tener que documentar cómo hicimos la búsqueda y qué buscamos en cada una de esas fuentes. El objetivo es obtener una visión completa y actualizada sobre un tema específico. En general parte de una pregunta, una necesidad de información, algo que queremos saber, algo que nos motiva a realizar esta investigación. Para realizarla vamos a emplear técnicas, herramientas, fuentes especializadas que pueden ser bases de datos bibliográficas, catálogos de bibliotecas, repositorios digitales, motores de búsqueda, etcétera. También requiere elaborar estrategias de búsqueda complejas, para lo cual vamos a tener que emplear todos los recursos que vimos en la charla anterior, los operadores booleanos de proximidad, la anidación, el truncamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos emplear para estas búsquedas va a ser lo mejor. Y lo que sí, para que la búsqueda sea exitosa, tenemos que trabajar mucho el vocabulario, la pregunta que vamos a construir, y es, en este caso vamos a tener que emplear una mezcla entre los tesauros, en el caso de que la fuente que elijamos los tenga, y el lenguaje hablado. Y vamos a tener que usar ambos vocabularios. Acá les dejo también una definición que aplica para lo que es la búsqueda para una revisión sistemática. En este caso, la elaboración de la pregunta tiene que responder al formato PICO, si es que la pregunta tiene que ver con una intervención en el área de la salud, por supuesto, o con los otros formatos que aplican a preguntas como de diagnóstico, de pronóstico y demás. Es un poquito más riguroso el procedimiento en estos casos, porque realmente el corpus de este tipo de revisiones es la búsqueda. Por lo tanto, tenemos que desarrollarla con mucha profundidad y la tenemos que declarar. Es decir, que vamos a tener que adjuntar en un anexo la estrategia que corrimos, en qué fuente la corrimos, cuándo lo hicimos, qué resultados obtuvimos, y todo eso para que en todo caso el que lea nuestra revisión cuando se publique pueda reproducir los resultados si es que quiere comprobar lo que nosotros esgrimimos en esa revisión. Muy bien, el proceso de búsqueda requiere varios pasos, que es lo que vamos a ver aquí. En primer lugar, tenemos que definir nuestra necesidad de información, qué es lo que queremos, y una vez definida esa necesidad,
construir una pregunta, si aplica el formato pico bien, que traduzca esa necesidad a algo que después nosotros podamos convertir en una estrategia, ¿no? Entonces, necesidad primero, formulación de la pregunta, abstracción de los conceptos clave que componen esa pregunta, porque son los términos que después nos va a permitir armar la estrategia. Luego tenemos que pensar en qué fuentes podemos encontrar la respuesta a la pregunta que nos hicimos. Una vez que seleccionamos la fuente, tenemos que identificar de esos conceptos que habíamos abstraído en el punto 3, en este caso, cómo vamos a bajar esos conceptos a expresiones y términos tanto de lenguaje natural y de lenguaje controlado. Una vez que tenemos bien trabajado el vocabulario, tenemos que diseñar la estrategia con todos los operadores que vimos antes, o con los necesarios, por supuesto, y luego la tenemos que ejecutar en la fuente elegida. Una vez que corrimos la búsqueda, tenemos que evaluar esos resultados y si son pertinentes los resultados, tenemos que descargarlos, o sea, guardar los resultados y documentar toda la estrategia que elaboramos. Para empezar, tenemos que armar un plan, porque este tipo de búsquedas son más elaboradas y realmente más complejas, entonces primero tenemos que hacer una exploración. Una exploración inicial básicamente para recuperar vocabulario, ¿sí? Entonces, podemos familiarizarnos con el tema, leer un poco, buscar autores o revistas que tratan el tema que vamos a investigar. También podemos requerir ayuda de un colega, de la biblioteca, de otro experto. Y sirve mucho en este caso hacer una primera búsqueda así básica como la que hicimos en la clase anterior en PubMed para recuperar dos, tres, algunos artículos que más o menos desarrollen el tema que nos permitan a nosotros estudiar el vocabulario, cómo lo presentan, etcétera. Si encontramos alguno pertinente, podemos recuperar esa cita, ver qué términos mesh tiene asignados, o mismo recuperar el documento entero y revisar la bibliografía, el resumen, las palabras clave que determinan los autores, los mesh que le asigna el PubMed, y eso nos va a permitir tener una primera exploración. Una vez que hicimos eso, entonces definimos nuestra necesidad, qué queremos, para qué lo queremos. Normalmente en toda búsqueda el qué y el para qué van juntos, porque ese para qué va a determinar el alcance de la búsqueda. Es decir, una vez que yo sé para qué quiero hacer esta búsqueda, voy a saber cuánto tengo que buscar. Si es una cosa relativamente sencilla, me puede servir una búsqueda básica. En el caso de una revisión sistemática o un trabajo de investigación más profundo, ese para qué es distinto. Entonces voy a tener que hacer una búsqueda más profunda. Y eso es lo que me va a determinar el alcance. ¿Cuántas fuentes tengo que consultar? ¿Cuánto tiempo? Si puedo delimitar por algún idioma, alguna cosa. Eso me lo va a definir el para qué. Y es muy importante. Una vez que ya tengo aclarado esa primera parte, entonces tengo que pasar a redactar mi pregunta. Y para eso la tengo que escribir en un papel, en un documento de Word, y tengo que tratar de armarla lo mejor posible. Acá les doy un ejemplo que sería, ¿cuáles son los resultados y las complicaciones de las prótesis? De la prótesis reversa de hombro en pacientes añosos con fracturas de húmero proximal y está redactada en forma de pregunta. Esto es útil porque me va a servir para lo que sigue, que es la abstracción de los conceptos. Esto sería una especie de pregunta ya elaborada en formato pico, lo vamos a ver en un ratito. De esta pregunta, entonces yo puedo extraer por lo menos estos tres conceptos principales. ¿Por qué es importante construir una buena pregunta? Justamente porque me va a permitir identificar aquellos conceptos que no pueden faltar en una estrategia posterior. Con esto yo puedo después estructurar mi pregunta pico. En este caso seleccioné la prótesis reversa de hombro en los pacientes añosos y la fractura de húmero proximal. Con esto puedo empezar a armar mi pregunta pico. La pico,
A ver, PICO, ¿qué significa? Es un acrónimo que me permite a mí identificar componentes de una pregunta. En este caso, una pregunta que tiene que ver con una intervención, algo que yo voy a hacerle a un paciente que tiene determinado problema. En este caso, la P identifica eso, el paciente, la población, el problema. La I, en este caso, es la intervención. La comparación es si voy a intervenir a un paciente comparando, por ejemplo, una droga con otro, procedimiento con otro. Puede no estar presente ese componente en la pregunta necesariamente. Y la O hace alusión al resultado, el outcome en inglés. Cuando, en este caso, puedo aplicar el formato pico a esta pregunta y voy a ver que mi P es, bueno, el paciente añoso que tiene fractura de húmero proximal. La I va a ser la prótesis reversa de hombro. La comparación no la tengo. Y el outcome es, bueno, ver, la pregunta lo expresa, cuántas complicaciones más o menos encuentro con este procedimiento en este tipo de pacientes. Lo que quiero aclarar acá es que cuando vayamos a construir nuestra estrategia, no necesariamente vamos a tener que emplear todos los componentes de la PICO. Vamos a ponderar en función de las alternativas, las posibilidades, lo que vayamos a hacer. Lo vamos a saber en el momento de buscar. Muy bien. El siguiente paso es buscar las fuentes que pueden responderme la pregunta. En este caso vamos a usar PubMed, es una respuesta fácil, pero podríamos necesitar ampliar la búsqueda a más fuentes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes posibles? Pueden ser bases de datos bibliográficas, revistas con referato, sitios donde buscar literatura gris, por ejemplo, resúmenes de congresos, preprints, trabajos en curso, etcétera. En este caso me voy a quedar con PubMed porque es donde estamos trabajando para ejercitar y aprender a hacer búsquedas en este caso, ¿sí? Muy bien, el siguiente paso es identificar los términos de búsqueda. Nosotros habíamos abstraído conceptos, ahora tenemos que bajar esos conceptos a términos, cómo se expresan esos conceptos en la literatura. Y tenemos que trabajar cada concepto en sí mismo con todos los vocabularios que tenemos a mano, que en este caso son dos, el controlado y el natural. Y tenemos que ver después todas esas equivalencias. En este caso vamos a trabajar fractura de húmero proximal y vamos a ver diferentes maneras de expresar esto en la literatura, que las vemos enumeradas aquí. En el caso de la prótesis reversa de hombro, también encontramos diferentes formas de expresarlo, incluso siglas, acrónimos, hay diferentes maneras, plurales, singulares, variantes ortográficas. Todos esos elementos los tenemos que considerar acá. En este caso, estamos viendo solamente el lenguaje natural. Luego vamos a ver cómo hacemos para buscar todo esto en el lenguaje controlado. Es muy importante en este tipo de búsquedas trabajar el vocabulario. Bueno, ¿dónde podemos recuperar entonces estos términos? Bueno, en los artículos que leemos, palabras clave que declaran los autores, títulos de los artículos, en otros trabajos que hayan incluido estrategias de búsqueda. Si, por ejemplo, tenemos una revisión sistemática, tenemos que ir a ver esos apéndices para ver qué palabras usaron para buscar. También en los tesauros y vocabularios controlados, y también en la bibliografía que citan los artículos. En todos esos lugares, como ven aquí, yo puedo encontrar sinónimos, variantes, etc. Y tengo que hacer ese trabajo de exploración necesariamente. Acá lo vemos en el lenguaje natural, acá lo vemos en el lenguaje controlado. En el caso de PubMed es el MESH, el Medical Subject Headings, que es el nombre del tesauro que usa esta base de datos. Seguimos. Entonces, para ir trabajando el vocabulario tengo que ir haciendo una lista de los términos que van representando cada uno de los conceptos que yo identifiqué de mi pregunta inicial. En este caso, se los muestro con un cuadrito para que lo vean un poco más gráficamente. El concepto 1 representaba mi problema. ¿Cuál era el problema? Los pacientes que tenían fractura de húmero. Entonces aquí
voy a representar todas las variantes que encontré para identificar fractura de húmero con plural, con singular, con variantes como ser humeral, humerus, todos los sinónimos que encontré y eventualmente en este caso también puedo representar el grupo de pacientes en el que quiero ver esta problemática. Y del otro lado, en la columna de lenguaje controlado, tengo que ir al mesh y buscar el término o los términos que más se asemejen o representen el primer concepto. Lo mismo hago con el otro concepto que es la prótesis reversa de hombro. Entonces, enumero en la primer columna todas las variantes del lenguaje natural, en la segunda columna todo lo que es lenguaje controlado. En este caso encontré dos posibles términos mesh que representan la prótesis de hombro. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo, cómo elaboraríamos una estrategia de búsqueda combinando todos los términos que representan cada uno de mis conceptos. En estos casos es fundamental el empleo de los operadores booleanos. Los conceptos, cuando yo los identifico con vocabulario natural y controlado, todo lo que es el mismo concepto se va a relacionar siempre con un operador OR, porque estos son todos términos equivalentes, son los que tengo dentro de la misma columna, ¿sí? Entonces, aquí combinamos dentro del concepto 1 términos de lenguaje natural, como lo ven acá, incluso usando el asterisco para recuperar, por ejemplo, plurales en este caso, y los términos mesh. Y acá debería seguir con un OR enumerando todos los equivalentes que yo haya identificado. Luego hago lo mismo con el concepto 2. Mismo caso, usando las herramientas que vimos en la diapositiva anterior. Y después tengo que combinar finalmente mi concepto 1 con el concepto 2. ¿Cómo hago eso? Con el operador AND. Entonces, todo mi primer concepto se va a resolver con el OR, el segundo concepto con otro OR y después voy a relacionar 1 y 2 con el AND. Muy bien. Luego, parte de ese diseño de la estrategia tiene que ver con el uso del tesauro. ¿Cómo manejo el tesauro? Bueno, habíamos visto que el mesh es un vocabulario controlado. Esos vocabularios controlados son herramientas que construyen las bases de datos para hacer control del vocabulario y para agilizar la recuperación por tema de los contenidos que contiene. En este caso, el tesauro incluye el encabezamiento de materia, que se nombra como subject heading o mesh heading, una definición que significa, bueno, qué es lo que se entiende por ese término, cuál es su alcance. También vamos a encontrar calificadores, que son otros términos que se asocian al principal para poder hacer búsquedas más orientadas, por ejemplo, a un diagnóstico, un tratamiento, a la etiología, etc. Vamos a encontrar también detallados todos los sinónimos, es decir, todos los términos que no se eligen, pero que refieren al elegido. Los términos relacionados, vamos a ver la jerarquía, la más amplia y la más específica. Y para ejemplificar esto ahora con algo más gráfico, vamos a ver esto directamente en el mesh con este ejemplo de fractura de húmero proximal. Entonces, esta es la imagen del mesh. Ahora vamos a ver cómo llegamos al mesh. Esta es la página principal de PubMed. Si nosotros hacemos un poco de scroll hacia abajo, vamos a ver acá el acceso al mesh. Fíjense, que nos va a llevar a esta pantalla. Escribimos en el cuadro de búsqueda el término que queremos buscar. Si el mesh lo identifica, ya me va a señalar las opciones. Si no lo identifica, ahí, bueno, vamos a tener que ver qué pasa o vamos a tener que probar hasta que encontremos alguno que nos sirva. En este caso, si lo identifica, selecciono el término y voy a ver acá que, si bien el término que yo ingresé es fractura de húmero proximal, el término al que me va a referir es fractura de hombro. ¿Cómo sé yo que este es el término adecuado?
Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero fíjense que en esta imagen aparece todo lo que les mencioné recién. Este es el término que yo introduje, este es el término que me devolvió y en la nota de alcance. Estos son los calificadores o subencabezamientos, subheadings, que son partículas calificadores que yo puedo elegir tildando cada casillero que van a aparecer asociados al encabezamiento principal, que es este. Y si continúo hacia abajo, voy a ver todos los sinónimos, que son en este caso términos de entrada, los términos no usados, que refieren al usado, que en este caso es la fractura de hombro. Fíjense que acá está la tuberosity que vimos antes, la fractura de húmero proximal. Este no es usado, pero me refiere al que sí usamos, que es el fractura de hombro, shoulder fracture. ¿Sí? Muy bien, acá tenemos entonces términos de entrada o sinónimos. Luego tenemos las categorías de jerarquía. Más amplio es hacia la izquierda, más específico a medida que vamos hacia la derecha. Fíjense que fractura de hombro está dentro de hueso, dentro de heridas, injurias, dentro de categorías de enfermedades. Es decir, subimos hacia arriba y a la izquierda más amplio, bajamos hacia la derecha más específico. Muy bien. Ya sabemos que entonces nuestro término mesh es prótesis de hombro. Bueno, ahora es el otro ejemplo, ¿no? El otro concepto, perdón. Prótesis de hombro es el mismo procedimiento. Elegimos el término mesh, lo seleccionamos y lo enviamos al cuadro de búsqueda. Fíjense, acá podemos hacer clic en donde dice agregar al cuadro de búsqueda y me va a desplegar acá la opción de conectarlo con algún operador. Como acá no tengo ninguno, solamente hago agregar y me va a aparecer directamente LAND como por defecto, digamos. Lo agrego, lo marco y lo mando al cuadro de búsqueda. Si yo ahora quiero buscar el otro mesh que era también me podía servir junto con prótesis de hombro, vuelvo a hacer lo mismo, escribo, me lo va a mostrar, selecciono, lo mando al cuadro, pero como en este caso era equivalente, voy a seleccionar el OR, porque me servían los dos. Entonces me van a aparecer ahí los dos y luego los voy a ver en el PubMed. Ahora vamos a continuar con la presentación y al final, como hice la vez anterior, vamos a verlo todo junto en directo. Vamos a seguir con el diseño de nuestra estrategia. Acá vamos a ver el uso del truncamiento, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que es este símbolo que me permite a mí eliminar o resumir un poco mis términos de búsqueda empleando una herramienta para recuperar variantes de un mismo término, como lo vemos acá. Si yo, por ejemplo, coloco asterisco después de proste, me voy a recuperar todas estas variantes y lo mismo con fractura, en este caso menos variantes porque es simplemente el plural. En otros sistemas, en vez del asterisco usan el signo pesos, pero en el caso de PubMed con el asterisco está bien. Tengan mucho cuidado al colocarlo porque muchas veces parece muy tonto, pero lo colocan mal y entonces no termina cumpliendo la función que debe cumplir. Bueno, ¿qué más en el diseño de la estrategia? Direccionar dónde quiero buscar los términos. ¿Eso cómo lo hago en PubMed? Utilizando etiquetas de campo. Las etiquetas de campo se identifican con el nombre del campo encerrado entre corchetes, no paréntesis, corchetes. Entonces, coloco el término y sin dejar espacio, abro un corchete, pongo la etiqueta, cierro corchete. Como ven acá. ¿Cómo sé las etiquetas? Aquí les dejo el enlace a la sección del manual en donde van a tener un cuadrito con todas las etiquetas de los campos principales. Pero los que necesitan saber son el de Mesh, el de título, el de revista, el de autor y abstract o alguno que otro más, pero no muchos más. Si no, pueden verlos todos los disponibles aquí mismo. Si quieren hacer búsquedas por autor dirigidas,
Además de colocar el nombre del autor, como habíamos visto en la clase anterior, le colocan la etiqueta del campo, ya le están diciendo, esto búscamelo acá, y me va a traer resultados más dirigidos. Tienen diferentes ejemplos. Hay un campo como TIAB que es buscar simultáneamente en título y abstract. Este campo es muy útil para cuando hacemos búsquedas utilizando lenguaje natural, como en este caso. Bueno, acá les voy a mostrar cómo es que se ejecuta la búsqueda que hicimos antes en la diapositiva donde estaban todos los OR y el AND entre los dos conceptos, en el historial de búsqueda de PubMed, para que vean el trabajo con el vocabulario. Fíjense, aquí tenemos todo el trabajo con el primer concepto. La búsqueda 1 tiene que ver con la fractura de húmero usando lenguaje natural y truncamiento con campos. Acá el asterisco permite recuperar humeral y humerus en una sola vez, y lo mismo fracturas porque puedo recuperar singular y plural. Y lo estoy buscando en título y abstract. Acá están las siglas que también había encontrado. Voy estableciendo ORs entre los diferentes términos. Fíjense, todos estos son ORs. Luego pongo el término mesh y finalmente hago un OR total entre todos. Lo mismo ocurre con el siguiente concepto. Fíjense acá, concepto 1, lenguaje natural y controlado unidos con OR. Segundo concepto, ocurre lo mismo. Y finalmente es la unión entre el concepto 1 y el concepto 2, mejor dicho, intersección, no unión, que es confuso, combinados con el AND. Y acá lo ven cómo quedaría mi búsqueda, ¿sí? Utilizando todos los vocabularios y todas las herramientas que tengo a mi alcance. Una vez que ejecuto la búsqueda, tengo que evaluar los resultados. Cuando obtengo los resultados, tengo que ver si responden a mi pregunta y si son demasiados, si puedo acotarlos de alguna manera. Esto va a depender de el para qué estoy haciendo esta búsqueda, así que la aplicación de los límites, úsenla también con criterio, siempre de acuerdo al para qué. Porque, por ejemplo, en las búsquedas que son para revisiones sistemáticas, cuanto menos límites coloquemos, mejor. ¿Sí? Y bueno, y una vez que, bueno, determiné que esos resultados me sirven, los guardo. ¿Cómo los guardo? Como hicimos antes, acá tenemos el pasito, elegimos alguna opción, acá tienen detallado para qué sirve cada una. Generalmente es conveniente guardarlos con el resumen para después saber si tengo que conseguir todos los textos completos o no. Y bueno, y lo hago. Y lo mismo, guardar la estrategia de búsqueda. Para guardar la estrategia de búsqueda es muy importante que hagamos lo siguiente. Nos armemos una cuenta gratuita de usuario en PubMed, en este botón. Es muy sencillo. Tienen que seguir las instrucciones que les piden. En el caso de que ya tengan una cuenta, se loguean, y en el caso de que no la hayan creado, les va a indicar cómo tienen que hacerlo. Una vez que crearon su cuenta, tienen que crear el alerta. El alerta les va a permitir guardar la estrategia de búsqueda que hicieron. ¿Cómo hacen esto? Muy bien, vienen a crear alerta. Aquí les va a abrir este formulario, completan todo lo necesario y ya con eso pueden guardar su estrategia. Muy bien, acá también les dejo algunas recomendaciones con respecto a las búsquedas, porque este proceso puede resultar un poco engorroso al principio, sobre todo si no tienen mucha práctica. No tienen que desanimarse si no les sale bien la primera vez, porque esto se aprende haciendo, entonces tienen que insistir. Y muchas veces las búsquedas fracasan porque usamos mal los términos, o porque no trabajamos suficiente el vocabulario, no usamos suficientes términos o combinamos mal los términos. Así que acá hay que ensayar, hay que practicar mucho. Así que no se desalienten si no les resulta bien al principio, no tengan miedo de preguntar si no saben. Los bibliotecarios también estamos para eso. Si tienen a mano alguna biblioteca, acudan a ella, pregunten, porque siempre les van a ayudar, y sobre todo insistan. Eso es lo más importante de todo, tienen que insistir.
¿Mm? Bueno, a modo de cierre, les dejo acá también un ejercicio para que practiquen y si quieren devolvérmelo para que lo vea con todo gusto. Si tienen preguntas, me escriben. Ya les dejé el mail en la charla anterior, se los voy a dejar otra vez ahora. Pero creo que... Ah, les puse acá también una bibliografía por si quieren leer, para... Bueno, hay muchas cosas, pero acá hice una selección. Y bueno, cada nuevamente las gracias por la paciencia de escucharme y de ver todo esto. Preguntas, si necesitan, las pueden enviar a este mail. Acá termina esta charla, pero sí voy a hacer lo mismo de recién. Voy a abrir un poquito ahora el PubMed para que podamos ver un poquito mejor el mesh y cómo se hace todo esto que hemos estado viendo acá. Vamos a ver cómo accedemos al mesh. Fíjense, acá está el acceso. Fíjense que acá me equivoqué. Esto es algo bastante común. Tengan cuidado cuando escriben, sobre todo porque estamos usando el inglés, no es nuestro idioma nativo y siempre podemos equivocarnos y cuando escribimos mal en la búsqueda recuperamos mal, sobre todo si no tenemos un vocabulario controlado que nos alerte. eh, o no tenemos por ahí en el buscador la opción de que nos diga si estamos escribiendo con una ortografía inadecuada, ¿no? Bueno, fíjense, este es el mesh para prótesis de hombro. Acá pueden ver en vivo y en directo lo que les mostraba recién. Tienen el término mesh, tienen una definición, tienen todos los términos equivalentes, son todos los sinónimos los que representan este término. Esto significa que al usar este término estoy usando también todas estas variantes. Si yo ya decidí que este es el término que me gusta, lo puedo seleccionar. Fíjense cómo se anota acá el término encerrado entre comillas con etiqueta de campo. Si quiero relacionar esto con otra cosa, por ejemplo, vamos a poner humeral fractura de húmero, acá me manda a ver esto, puedo relacionarlo con este término y hacer la búsqueda. Ahí lo relacioné en forma combinada con un AND. Así que acá lo que hice fue relacionar dos términos mesh con un AND. Si yo quisiera hacer esta búsqueda solo con el lenguaje natural, tengo que quitar todo esto. Incluso acá podría usar el asterisco. Y si quisiera buscarlo en un campo determinado, lo puedo hacer así. Acá fíjense que puedo usar humeral o podría usar humer con un asterisco porque teníamos humerus o humeral. También acá asterisco. Y estaríamos haciendo una búsqueda empleando lenguaje natural. Obtenemos más resultados, por supuesto, y después puedo venir acá donde dice Advanced y combinar estos dos, que serían equivalentes, y recuerden, cuando es equivalente, el operador que necesito es el OR, puedo poner numeral 1, OR, numeral 2, es así como se identifican las líneas de búsqueda, y combinarlos. Entonces voy a recuperar tanto usando lenguaje natural como lenguaje controlado. Y aquí puedo manejar mis resultados como
hicimos en la búsqueda anterior. Podemos seleccionar los que me sirvan, podemos descargarlos, podemos ver el resumen, etcétera. Bueno, espero que practiquen, que me comenten cómo les fue, si quieren, y nos vemos la próxima. Hay muchas más cosas para decir de PubMed. El mesh en sí mismo es una clase sola. Tiene otras funciones también que podemos ver en algún otro momento, pero no quiero que se haga mucho más largo, así que lo dejamos acá. Que les vaya bien, practiquen mucho y cualquier cosa estoy a su disposición. Hasta la próxima.